¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Café para Despertar. Ya estamos listos, como todos los viernes, para compartir con ustedes esto que es una charla entre amigos para ustedes, nuestros amigos. Y bueno, mi nombre es Aaron Pérez, soy coach y facilitador de un curso de milagros y este es un espacio donde te compartimos temas orientados al autoconocimiento, la espiritualidad, la gestión emocional, entre otros temas relacionados con el despertar de la conciencia. Quiero agradecer, como siempre, a todos los que han estado apoyando al canal, los que se han estado suscribiendo, los que han estado compartiendo y también comentando los videos que estamos realizando. Y bueno, pues como siempre también me encantaría invitarte a que esta no sea solamente una conversación entre dos, así que te invito a que te unas a la conversación, me dejes tus comentarios y tus preguntas. Y bueno, pues en la medida de lo posible los vamos a ir leyendo durante esta transmisión. Así que bueno, si tienes alguna pregunta sobre el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, puedes dejarnos también tus preguntas. El día de hoy vamos a estar hablando de biodescodificación. Y bueno, pues con el paso del tiempo, los métodos para sanar enfermedades físicas y mentales pues de alguna manera han ido evolucionando y actualmente pues existe una gran tendencia a que todo sea de una manera mucho más natural y tratar de evitar tanto el uso de químicos, tanto el uso de los medicamentos. Pero bueno, entre tantas opciones que hay hoy en día en cuestión de enfermedades, podemos encontrar lo que es la biodescodificación. Y bueno, pues básicamente se podría decir que es una metodología que propone que toda enfermedad tiene un origen emocional o metafísico. Obviamente, esto es una afirmación que no está exenta de polémicas, así como hay muchas personas que pueden estar muy de acuerdo con la biodescodificación, pues también hay personas que son detractores de la biodescodificación y yo creo que vale la pena platicar un poquito de estos argumentos que a veces se utilizan porque, bueno, algunos quizás puedan tener algo de razón y quizás algunos no lo sabemos. Eso es lo que quiero exponer el día de hoy, platicar. Por eso nombré a esta transmisión Biodescodificación al Desnudo. Es una manera, pues, de hablar simplemente las cosas como son, exponer algunos puntos y vamos a ver qué es lo que nos dicen tres personas que se dedican precisamente a la biodescodificación. Así que quiero presentar ya a mis tres invitados del día de hoy. Vamos a hacer conexión hasta Argentina con tres biodescodificadoras y bueno, pues las quiero presentar rápidamente. Aquí tenemos hoy a Etelvina Torres, tenemos a la doctora Mariana Cocusa y a Valeria Batista. Buenas noches, bienvenidas. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, pues bueno, pues muchas gracias. Quiero primero agradecerles el que hayan aceptado la invitación para estar de nuevo aquí en Un Café para Despertar. Ya hemos tenido algunas transmisiones, ya he tenido una transmisión con cada una de ustedes. Y bueno, pues hoy vamos a platicar, pues como les decía, algunos puntos por ahí que pueden ser polémicos y quiero saber pues simplemente qué es lo que opinan ustedes de su experiencia, de su conocimiento. Y bueno, pues vamos a ver cómo se va dando esta charla. Así que bueno, quiero empezar. Me gustaría rápidamente que le contaran al público más o menos por qué llegan a la biodescodificación y qué es lo que llama su atención de la biodescodificación para tratar de ir poniendo en sintonía también a las personas que sigan esta transmisión o vean este video más adelante. Voy a empezar con Etelvina. Bueno, a mí hace unos cuantos años leí un libro de Luis Hay que hablaba de cómo sanar tu vida y hablaba del enfoque holístico, de muchas cosas que en ese momento no entendía, pero tenía un sentido. Después conocí un biodecodificador y me explicó que sin conflicto emocional no hay enfermedad y es como que me quedó tecleando. Y bueno, yo personalmente estaba transcurriendo circunstancias dolorosas en mi vida donde también se manifestaba la enfermedad, entonces decidí ir por todo y estudiarlo y bueno, se abrió algo que era para mí, se abrió la rama de poder ser terapeuta, fui incorporando también otras terapias holísticas y bueno, lo que me gustó es, digamos, a mí personalmente el poder ver desde otro lugar y encontrarle un sentido, porque
a veces pasa que uno no fuma, no toma, no hace ejercicio y de repente surge, hace yoga, come, es vegetariano, ¿no? Un montón de cosas que nosotros tradicionalmente tenemos como que están bien y son sanas, y de repente la persona no baja de peso, la persona se enferma, tiene problemas en los riñones. Entonces se empezó como a amalgamar todo, otra corriente, donde no habían respuestas a lo que siempre nos dijeron, ¿no? Lo nocivo para el cuerpo. De ahí entran en juego las emociones. Bien, perfecto. Muchas gracias, Silvina. Vamos con Valeria. Buenas noches. ¿Cómo llegó la biodescodificación a mi vida? Yo tenía una perra que era una boxer que tenía una enfermedad, ¿sí? En ese momento ella empezaba con un cáncer de mamas y tenía ya de antes cáncer de piel, ¿sí? Estaba como ahí, había empezado primero el cáncer de piel y después el cáncer de mamas. Tenía ya avanzada la edad, entonces no se podía operar. Y yo hago una publicación en Facebook, si alguien conocía alguna terapia alternativa para ayudar a la perra. Yo en ese momento había averiguado la terapia de sal de mar, de agua de mar, y me escribe una mujer de México, mirá, Romeo Sánchez, que no me conocía, una mujer biodescodificadora, y me dice, ¿vos te separaste? Fue así. Y yo, tipo, sí, es bruja. Nos convertimos medio en videntes siendo biodescodificadores, ¿viste? Entonces digo, sí. Me dice, porque me llamó la atención tu publicación, cómo decís de tu perra como si hablaras de vos. Yo no sé cómo lo escribí, que capaz que hablaba como si fuese yo. Entonces ella me captó y me puso esto. Me dijo, conflicto de piel, la separación, y en qué lugar sea el cáncer de mama tenía que ver con el nido. Uy, yo era un mar de lágrimas. ¿Cuándo me di cuenta? Dije, gracias a esta perrita, que después murió, yo me apasioné y empecé a estudiar. Pero ahí fue como, ¿cómo que esto tiene que ver con lo que me está pasando a mí, con mis emociones que no hago consciente, con mi vida? Y ahí empecé. Ese fue el camino. Ok, interesante, muy interesante. Mariana, vamos contigo. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí mi voz? Porque me saqué el audífono. Bueno, gracias primero por la invitación una vez más, Aaron. Así que la historia mía ya conté la vez pasada. Yo soy médica generalista, o sea, atiendo todo el grupo familiar. Y me pasó en un momento dado que una amiga me empieza a mandar videos de Enrique Corbera y a partir de ahí me empiezo a ver a mí misma en todos mis obstáculos, mis problemas, mis conflictos. Y como, todo esto es algo nuevo que siento que me penetra, que me invade. En un momento dado escucho un video relacionado a las enfermedades, porque hasta el momento había escuchado el espejo, la sombra, todo lo que tenía que ver más que nada con lo vincular. Cuando esto sucede, en mi crisis personal como médica, porque yo sentía que la medicina, justo como dijo Silvina, no daba respuestas. O sea, lo que yo le ofrecía a la gente era, en cierta medida, un vacío, porque el paciente llegaba a la consulta con un dolor abdominal y se ponía a llorar, y yo no entendía cómo si comió una empanada que supuestamente le había generado este problema, tenía una angustia, porque obviamente que esto no estaba presentado en las materias de médico, ¿sí? No, nunca existió ningún tipo de materia relacionada a la emoción, ni mucho menos a todo lo que tenía que ver con la neurociencia, por lo menos en mi época eso no existía. Entonces, es ahí donde se me encuentra, digamos, este nuevo conocimiento que me empieza a caer a través de audios y la autocrítica de mi lugar y de esta carencia de poder ayudar al otro que me estaba pidiendo algo más y yo no sabía cómo. Entonces ahí, como todo tiene que ser de manera perfecta, aparece en mi vida una maestra decodificadora que la tengo justo cerca de mi casa y empecé a formarme y fue una cosa de absorber información, absorber, chocar, enfrentarme contra mis propias formación y creencia,
y abrir, obviamente, todo este campo nuevo que es para mí, porque después empecé a sumar lo de la física cuántica, biología molecular, o sea, un sinfín que hasta el día de hoy sigo porque es puro entendimiento, puro crecimiento desde mi propio ser para poder brindarlo a un otro. O sea, es desde mí para afuera, si no, no serviría. Muy bien, pues yo creo que es interesante conocer el camino, cómo pues, de alguna manera cada uno va llegando diferente, no solamente a la biodescodificación, sino en la vida pues vamos encontrando de manera diferente las cosas, ¿no? Ahora sí vamos a empezar a poner algunos argumentos por ahí que yo por ahí estuve observando, que he estado observando en las redes sociales, como les decía, de algunas personas que son detractores básicamente de la biodescodificación, y bueno, pues quiero saber qué es lo que opinan. Voy a empezar en el mismo orden, voy a empezar con Etelvina, y bueno, pues uno de los puntos por ahí que suenan mucho es que la biodescodificación niega que la patología existe, es decir, es como negar que la enfermedad existe y que solamente el origen de la enfermedad es puramente emocional. Entonces, no sé, ¿qué nos puedes decir de esto, Etelvina? Es que sí, el origen es emocional, pero el síntoma y digamos, la manifestación del cuerpo sí existe, ¿no? Esto como contaba anteriormente Valeria, los conflictos de piel, los síntomas, algunos también comportamientos compulsivos que uno es como rehén de determinadas circunstancias y no las puede cambiar en su vida porque no tiene otra mirada, que es apelar a nuestro inconsciente y a las programaciones que tenemos. Entonces, biológicamente el sentido del humano es la supervivencia y lo que en su clan, en su árbol genealógico, lo ayudó a reproducirse, a tener, a continuar, ¿no? Y tener un legado desde reproducirse, es el recurso vital para esa rama de familia, ¿no? Entonces, son programaciones inconscientes donde incluso desde la biodescodificación no hay enfermedades hereditarias. Lo que se hereda es la forma de resolver un conflicto y que, bueno, el cuerpo lo resiente y lo manifiesta, ¿sí? Digamos, básicamente para no extenderme tanto y que mis colegas también den su opinión, no negamos básicamente la enfermedad como sí. Sí tenemos, digamos, otras herramientas, porque una cosa es tratar el síntoma y otra es la raíz de lo que generó el síntoma, y ahí entra en juego el biodecodificador. Ok, perfecto. Vamos con Valeria. Bien. Yo podría decir, agregando que si me tengo que tomar de lo que significa la palabra enfermedad, puedo entender al biodescodificador cuando dice no existen las enfermedades en sí. Yo lo pondría en este lugar, como que en realidad la enfermedad es un mensaje o es un resultado de un conflicto emocional que yo no percibí, pero no es que en ese momento estoy enferma, sino que al contrario, el biodescodificador entiende que ya se resolvió ese conflicto. Por eso aparece el síntoma, porque vivió un momento de alto estrés que cuando resuelve eso, el cuerpo relaja. Y siempre el cuerpo sigue a la mente. Entonces, cuando la mente ya cree que resolvió ese conflicto, el cuerpo que estaba obedeciendo a ese estrés, ¿sí?, empieza a relajar y a reparar el órgano correspondiente con el conflicto. Entonces, para mí la enfermedad, yo siempre soy de decir, no existen las enfermedades, existen los conflictos emocionales que después, si yo no estoy atenta a esa señal, impactan mi biología. Pero quizás le pondré otro nombre, si fuera yo la creadora de esa palabra, quizás sería de otra manera. Ok, perfecto, interesante. Mariana, vamos contigo. Bueno, he hecho varios vivos y en un programa que tengo sobre esto justamente porque en realidad si uno tiene que buscar la definición de salud de la OMS, dice que no es solamente la mera ausencia de enfermedad, porque hay un montón de conflictos que a vos te hacen caer en un proceso, un problema de salud. O sea, en realidad la enfermedad como tal no es un problema de salud. Habría que ampliarlo más, porque puede estar yo con un problema de salud viviendo hoy en Ucrania, y sin embargo tal vez no tengo una enfermedad de piel, pero estoy viviendo en una guerra
Puedo tener un problema de salud si me acabo de separar. No tengo un problema de un hígado, pero sí tengo un conflicto emocional relacionado a algo vincular, un despido, lo que sea, una mudanza, un duelo. Entonces, ya de por sí, la definición de enfermedad, si uno la tiene que buscar, no es la enfermedad convencional que uno cree de lo físico, de lo visible. Hay mucho más allá. Entonces, si nosotros nos tenemos que regir por eso, mejor, más aún está relacionada a la decodificación, porque una persona que está en desarmonía justamente porque toda la parte biológica, psicológica, física, social y espiritual no están en un equilibrio, no están en una armonía, justamente esta persona no va a estar bien. Hay algo más que va a generarle una traba, un problema, y se va a ver referido en su vida, en su cotidiano, incluso en su toma de decisiones. Hay un montón de factores que van a influir ahí. Por eso la biodecodificación, entendiendo que hay una emoción atrás, un conflicto emocional, nos permite tener más herramientas para después poder abordar eso que hoy nos está alterando en nuestra armonía, por decir. Así es. Yo creo que, a ver, yo entiendo este argumento que mencionan a veces. Es que yo no entiendo que la biodescodificación niegue la enfermedad como tal, como más o menos han comentado, ¿no? O sea, no estamos negando o no se está negando que el sol tenga ciertos efectos sobre la persona, lo que tú comes, la genética en un momento dado, pero yo desde mi punto de vista, no he estudiado la biodescodificación como tal, más que de manera autodidacta, veo la emoción como otro factor más que influye en lo que al fin de cuentas conocemos como enfermedad, que es ya lo físico, que es un órgano afectado, ¿no? Entonces, sería así, la emoción como, o sea, la enfermedad sería multifactorial y dentro de esos factores estaría la emoción, o es que la biodescodificación solamente da como causa únicamente la emoción. No sé, voy como Puedo ya más acá para al revés. contestar esta parte porque nosotros, por lo menos yo como médica, no puedo dejar de hacer un tratamiento si considero que acá hay que dar un antiinflamatorio, un corticoide, un antibiótico, lo que sea. Eso todos sabemos, porque esto es un cuestionamiento muy clave que sucedió con Hammer, el doctor Hammer, que es el iniciador un poco de toda esta historia, que se lo condena cuando tratan a una niñita de cáncer, no sé bien el momento puntual, pero a partir de ahí se lo condena como diciendo, no, te vas a curar con la mente nada más o con el cambio de pensamiento. Y después viene toda una rama atrás de eso que sigue sosteniendo el poder de las 5 leyes y todo el descubrimiento que realmente hizo este médico, entendiendo que esto es clave, pero que hoy necesitamos de otros espacios y otras herramientas, como por ejemplo, se termina a hacer Reiki más, o sea, y vamos complementándonos, porque obviamente no se trata de comer comida chatarra y decir, pero mis pensamientos son mágicos, pero me estoy comiendo, porque no es así, porque yo ahí estaría en incoherencia. Entonces, eso también influye. Si yo no me valoro, no me cuido, no respeto mi cuerpo, a la larga, y sí, también voy a tener un problema de salud en consecuencia de lo que yo estoy generando contra mí misma. Entonces, hay múltiples factores, pero la emoción vendría a ser, para mí, como el encuentro de la raíz, o sea, está ahí. Hay que trabajar en muchas cosas, pero esa es clave, digamos. Bien, perfecto, perfecto. Vamos con Valeria, a ver qué nos dice. Bien, yo considero que somos lo que pensamos, ¿sí? Primero voy a partir de eso, de que siempre somos un pensamiento, pero si viene a una consulta alguien que se está desangrando, por supuesto que lo voy a mandar a un médico, porque esa es la coherencia, ¿no? De decir, atendete primero o te quebraste el brazo, anda a atenderte con un traumatólogo y después arreglás el conflicto de biodescodificación. Hay una coherencia y hay un orden a seguir por prioridad de salud. Entonces, pero sí considero que ese conflicto que haya tenido, sea cual sea el síntoma, primero fue un origen, ¿sí?, en su mente.
yo estoy viendo algo en una realidad, estoy viendo, y eso que estoy viendo a mí me está generando primero un pensamiento, después un sentimiento, después una emoción, después con esa emoción veo cómo me voy a comportar. Y si es positiva, todo bien, pero si es negativa y no lo expreso, ahí empieza todo mi mundo a generar una realidad en base a eso que vi. Entonces, parte de ese lugar, pero como decía la doctora Mariana, hay que tener coherencia. Bien, perfecto, Talvina. Exactamente. En realidad todo está regido, para nosotros es simbólico, ¿no? Incluso las comidas, por qué como, por qué fumo, por qué tengo determinadas, qué estoy buscando a través de alcoholizarme reiteradamente, porque está bien, vos podés tomar cuando salís, podés tomar, está todo también muy demonizado, pero detrás siempre hay una emoción que nos impulsa a ese autocastigo, por decirlo, o también a las creencias, ¿no? Las personas que tienden a, por ejemplo, ¿no? Esto de que hablaba tal cual de las dietas, si uno no resuelve el conflicto emocional, ¿no? Las heridas que está, digamos, tapando con el sobrepeso, y no es algo consciente de decir, por supuesto que todos queremos tener más plata, ser más lindos, tener buenas relaciones. Ahí es donde surge la pregunta, el interrogante, ¿por qué sí lo quiero, no? Después hay momentos en qué medida, ¿no? Por ejemplo, en qué medida yo me siento que me merezco algo, ¿no? Y ahí viene todo, digamos, un cruce, pero, digamos, teniendo en cuenta lo que es digamos, las emociones, siempre nosotros es como un anclaje que tenemos con la comida, con la salida, con las discusiones. Nosotros tenemos una farmacia interna en la cual todas nuestras emociones segregan químicos, ¿no? Es parte de nuestra biología, así como también los alimentos, las emociones, y bueno, cuando uno aprende a conocerse, yo siempre no como que hago esta acotación de que, por ejemplo, no muy a grosso modo, porque después uno va desasnando y va poniéndolo en la persona que viene a consultar, o incluso en uno mismo. Pero, por ejemplo, lo dulce, el azúcar representa el amor, representa mamá, y hay que ver en la persona, ¿sí? ¿Qué representa para esa persona en su inconsciente lo que es la madre, lo que es la pareja, lo que es el amor? Porque no todos somos iguales. Y es ahí donde viene, ¿no? Con la historia de la otra persona, el facilitador a facilitarte que vos te conozcas y que vos entiendas por qué tenés una adicción con el pan y no lo podés dejar, y con las harinas, y qué te representa, y todo te va llevando a que, en definitiva, hay un conflicto emocional, hay una circunstancia en la cual yo, y simbólicamente, estoy como alimentando, porque no la puedo resolver, o la resolví desde esa forma, con mi biología y con mi inconsciente. Bien, bien, perfecto. Yo creo que precisamente hay que entender ese punto es importante, a mí me parece importante porque lo he escuchado mucho, lo que les comentaba, ¿no? El hecho de cómo negar o decir que la biodescodificación niega, ¿no? Todo lo que la ciencia dice, y me parece que no es así porque yo no lo he escuchado en ninguna parte, ¿no? O sea, no sé a veces de dónde salen ciertos argumentos, y en ese sentido un argumento que se utiliza mucho por los detractores de la biodescodificación, y quiero preguntarles esto, te lo voy a preguntar como si así lo estuviera alguien diciendo, afirmando, ¿por qué culpabilizan a las personas de su enfermedad? Que este es un argumento que se da mucho. La biodescodificación culpabiliza al enfermo de su enfermedad. Así que voy ahora sí de regreso con Etelvina. Primero, ¿qué me dices acerca de esto? Es que en realidad no hay culpa, y claramente ese es un sentimiento y una acotación que no aporta, porque una cosa es culpar a alguien y otra cosa es responsabilizar. Responsabilizarte te empodera, porque te das cuenta que vos tenés la oportunidad de poder transformar eso que está en vos y que te está haciendo sufrir a vos. Cuando culpás es acusar, y es justamente todo lo contrario a empoderar al otro, ¿sí? Somos responsables, y cuando uno tiene una mirada, esto que hablábamos, ¿no? de que uno no es la víctima de las circunstancias, uno puede cambiar eso, y uno tiene la elección de me victimizo ante esta circunstancia y pobrecita yo, o
tomo mi vida y veo todo lo que en definitiva fue negativo o me hizo sufrir y lo paso por, digamos, por el proceso, ¿no? El proceso de autoconocimiento y entender que puedo tener otros recursos. Y ahí viene esto, ¿no? No se culpa y no es culpa, y justamente en la consulta se le dice al consultante que no estamos ni acusando, ni juzgando, ni culpabilizando a nadie, al contrario, estamos viendo nuestra historia, de ese lugar estamos ordenando formas de pensar y circunstancias que no fueron y fueron el recurso que heredamos de cómo resolver. Cuando uno se empieza a conocer y realmente dice, no, yo ya no tengo miedo porque con los mandatos familiares viene todo un tema de culpa, de miedo, de no me van a aceptar, de rechazo, que yo también en las terapias trabajo mucho con las heridas de la infancia, que después en nuestro sistema de creencias se manifiestan en todo nuestro medio ambiente, y es el filtro que tenemos nosotros desde cómo ve cada uno. Cada uno tiene el filtro y el foco hace en función a cómo cree que es la vida. Entonces, una persona que tenía sed y estaba muerta de sed y se estaba quejando porque tenía sed y le dan agua, y ya sació su sed, pero dice, mirá qué sed que tenía, si no me daban agua iba a morirme, ¿no? Entonces ya es una particularidad de esa persona que no está, por ahí no tiene el recurso, porque en realidad es eso, carecemos del recurso de ver las cosas de otra manera. Cuando uno te da otra información, a veces sí, pone en crisis tu sistema de creencias y dudás o la rechazás. Pero cuando uno está realmente yo creo que tiene que ver también con una cuestión de a veces de estar desahuciado y a veces tener esta humildad de decir, hasta acá llegó lo que yo tengo, es hora de crecer, de ir por más y ver qué acepto y ver qué no, ¿no? Y esto yo siempre también lo digo con el tema de los límites, el conocer cuáles son mis límites, hasta qué punto me puedo exponer yo, me siento expuesto o me gusta esto. Está buenísimo romper nuestra zona de confort y romper nuestros límites, pero ¿a qué costo? Entonces uno tiene que aprender a conocer y abrazarse a uno mismo y decir esto del amor propio, ¿no? Que son cosas que están por ahí como frases hechas, pero que realmente tienen mucho sentido. Es decir, bueno, hoy me permito esto, hoy hasta acá llego. Esto es lo que yo puedo soportar y me abrazo ante todo. Y mañana veré si mañana me siento con coraje para poder transformar esto. Hoy me conozco y sé que yo hasta acá puedo sostener esto y que no voy a entrar ni en una mentira, ni en culpar a nadie, simplemente eso, ¿no? Así que esa es mi mirada con respecto a lo que es, no es que se culpa. Entendemos que hay un programa como una computadora y este programa ya caducó, entonces lo reemplazamos por uno que es mejor. Y bueno, así pasa en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestro sistema de creencias. Así es, yo creo que sí es muy polémico este punto. Vamos con Valeria, lo mismo, ¿no? ¿Por qué o de dónde saldrá este argumento que se culpabiliza a la persona de su enfermedad? Bien, no lo había escuchado, sí, esa culpabilización, pero sí en el protocolo que yo aplico, que aprendí, ¿no? Porque esto es algo que tomamos de los mentores de la biodescodificación, me hace resonar esto cuando la persona viene a atenderse, viene con un síntoma, con una enfermedad, entonces la persona se siente culpable. No es que nosotros los pongamos en el lugar de culpable, sino ya la persona viene con una culpa que no identificó. Entonces, quizás una pregunta que yo suelo hacer es ¿de qué te sentís culpable? Como para estar atacándote a través de una enfermedad o de un síntoma. Para poder hacer que resignifique esa situación y ahí sí pueda comprender que hay otra mirada y otro enfoque que es ser responsables sin juzgar, porque cuando quitamos la crítica y el juicio, eso que estoy mirando desde la culpabilidad, que ataco o quiero atacarme a mí misma o quiero atacar a otro porque no sé qué hacer con la culpa. Y eso lo traen muchas personas que atiendo con su conflicto. Entonces, pero nunca diría que es culpable de algo, sino comparto con Etelvina
el camino de la responsabilidad. Ahí es donde yo digo, yo soy servicio para ustedes en acompañar a mostrar eso. Así es. Pues sí, mire, la verdad es que es un argumento que yo he escuchado mucho, obviamente, de aquellas personas que son detractores de la biodescodificación. Es algo que suelen repetir mucho y obviamente, pues, esto llega a muchas personas, ¿no? Entonces, por eso es que me parece importante poder platicarlo. Mariana, ¿qué nos puedes decir de esto? De esto de, no sé si tú lo has escuchado, esto de que se dice que el biodescodificador culpa al paciente o al enfermo de su enfermedad. Mira, no lo escuché, lo que sí te puedo decir que no hay peor cosa que un paciente culposo en un consultorio médico, porque a mí, por ejemplo, en la terapia de decodificación no me sucedió, pero en los consultorios la gente llega y no me retes, no pude hacer la dieta, no me retes, o me cuentan que lo retó el traumatólogo, o que lo retó el cardiólogo, que lo retó. Entonces, ¿qué me parece a mí? Las cuestiones que tienen que ver con la realidad de la salud de una persona generan, como dijeron acá las chicas, una separación del entendimiento de la responsabilidad. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando yo tengo un problema, recurro a alguien, esa persona me va a traer la solución, que en este caso es un médico, X, un psicólogo, el que sea. Yo no me hago cargo, voy a buscar la receta. Es más, me ha pasado que te imponen, ¿cómo no me das una receta? Porque yo soy antimedicación prácticamente, cada vez más, la uso cuando realmente corresponde, entonces muchos se van con esta indignación incluso, porque yo vine acá a buscar una respuesta para irme tranquilo de esta consulta y encontrar la respuesta y la solución acá. Entonces, esta como contradicción que tiene el ser humano en esta demanda, porque es como que actúa desde un lugar, si bien de víctima, pero también de como un niño que va a buscar el refugio, la solución en alguien de poder, ¿no? Porque acá es como que este no tiene el poder y este lo tiene. Entonces, esto claramente en la terapia de codificación se rompe, o sea, porque acá nosotros no solo que no culpamos, sino que tratamos incluso de mostrarles los miedos que tienen sobre culpar, porque ellos sí tienen un miedo acá. Cuando nosotros trabajamos, por lo menos en la terapia que hago yo, hay un momento dado que depende del caso y demás, hay como un trabajo mental con algún personaje en su vida que les generó un conflicto y yo hago como un enfrentamiento ahí para que trabajen y muchos no pueden, porque no pueden hacer como responsable a ese adulto que en algún momento los lastimó, les hizo algo negativo en ese momento de víctimas que sí eran cuando eran niños. Entonces, ahí está el gran conflicto. No solamente el de sentirse culpables ellos, como Vale capaz que les dice qué es lo que te hace sentir culpable, sino el miedo de culpar a tal persona de poder. Por eso la culpa está instalada en esta sociedad de una manera que en realidad nosotros vivimos todo el tiempo de víctima, de culpa, de frustración, de fracaso, todas estas palabras que realmente no nos suman, por el contrario, nos terminan limitando, nos terminan quitando poder y en definitiva nos terminan quitando vida porque estamos limitados en eso y no podemos ser felices, estamos atados a la culpa y muy difícil que puedas lograr la felicidad. Entonces yo le digo a la gente, el que no conoce sobre esta terapia, que se atreva, porque esta es una terapia de empoderamiento, no es una terapia ni de culpabilizar, ni de victimizar, nada. Es al contrario, es de sacar de adentro, verte, y a partir de ahí empezar a pisar fuerte sobre lo que vos querés construir hoy en tu presente. Otra explicación no hay, digamos, al respecto, viene por ahí. Así es. Sí, lo que pasa es que, no sé, yo trato de entender este argumento que utilizan algunas personas por esta parte de que la causa de la enfermedad pues está dentro de uno, ¿no? Y esto es algo que utilizan mucho para hacer esa afirmación de que entonces se culpabiliza al paciente de su enfermedad, ¿no? Pero yo también... Si me permitís, Aaron, te quiero interrumpir. En lo médico, un paciente, si no toma el remedio, por ejemplo, un diabético, no toma la metformina, no puede culpar al médico o a responsabilizar a otro.
porque si no se está haciendo cargo de su propia responsabilidad, entonces no puede avanzar en ninguna toma de decisión de nada, no puede cambiar, no puede salir de la zona de confort, no puede hacer nada, porque está en este lugar digamos, de quietud, por decir, entonces en definitiva no logra avanzar. Por eso, para esas personas que justamente son las que no pueden cumplir con nada, este tipo de terapia es mucho más apropiada, porque ni siquiera pueden animarse a verse. Acá no te queda otra, te ves tu historia, ves todo, ves tu árbol, ves tu evolución, ves todo. Entonces es como el despertar, llamado el despertar, está relacionado, es un estilo de vida. Esto, además de ser una terapia, la persona que avanza con esto, yo creo que tiene un cambio de estilo de vida. Ya sale, su vida cambió, no puede volver para atrás. Es así, como que es un camino de luz, obviamente que te pegas cada resbalada y cada cachetazo, pero siempre es para adelante después. Así es. Sí, lo que pasa es que yo lo vería como estos dos paradigmas, como dice Mariana, o sea, es esta creencia en que alguien tiene que venir a solucionar lo que está sucediendo en nosotros. Esa sería una opción, digamos, una forma de ver la vida. Y la otra es que esa solución está dentro de mí. Entonces, es como una elección que tenemos que hacer a veces, ¿no? Y pensar que lo que tiene que cambiar o la solución está en el exterior, pues bueno, es a veces quitarnos un poquito la responsabilidad, pero se maneja como algo de culpabilidad por parte de aquellas personas que no están de acuerdo. Es algo que yo, como les comento, lo he escuchado, también me causa curiosidad que no lo han escuchado ustedes, me sorprende en parte. Y bueno, voy con Mariana con este argumento que me parece que tiene algo de, no sé cómo decirlo, se me hace muy curioso este argumento que he escuchado algunas veces, que es el hecho de que se le modifica la forma de pensar a la persona de tal manera que dependa del biodescodificador, que generalmente las personas que son detractores lo denominan más como un gurú, y que la promesa que se le hace a la persona que va a la biodescodificación es que si sigue solamente al pie de la letra lo que el biodescodificador le dice, se va a lograr sanar. O sea, que es como alejarlo completamente de los médicos. No sé, Mariana, ¿qué me dices? Puede ser que haya algunas personas que puedan trabajar desde ese lugar. O sea, no es mi caso. O sea, no es mi forma, más allá de que yo complemento con la medicina esto, porque el que viene a consultarme sobre una enfermedad, obviamente que le voy a ampliar también mi parecer sobre lo que está haciendo con su tratamiento, su conducta alimentaria, sus hábitos saludables, etc. Pero en realidad esto no, digamos, tampoco tiene que ver porque nosotros no podemos bajar una línea. Acá justamente la terapia lo que permite es una apertura de pensamiento. O sea, la persona a través de qué se ve logra después armar un plan de acción para empezar a observar, prestarle atención más a las cosas que tiene alrededor y desde ese lugar empezar a trabajar en lo que quiere. O sea, lo que logramos es que vea. Ahora, si a través de que esa persona justo ve, no sé, a partir de eso rompe un vínculo y después el familiar dice, desde que mi hija hizo la biodecodificación se alejó de mí, ¡buah! Y bueno, que se biodecodifique, le invito a la madre también, porque claramente hay un tema ahí que tiene que ver con el apego, tiene que ver. Entonces, muchas veces los detractores acá, los detractores se dice, ¿no? Los detractores son aquellos que se sintieron afectados porque una persona de su entorno biodecodificó y tal vez se fue de ese grupo, porque necesitaba alejarse. Pero esto tampoco es una indicación. Nosotros no indicamos ni siquiera romper vínculos, ni siquiera renunciar a un trabajo, nada. O sea, no son indicaciones. La persona es la que tiene que autoobservarse y a partir de ahí tomar decisiones. Si esto no funciona, bueno, verá hacia dónde quiere ir. Pero nosotros no podemos ni siquiera hacer lineamientos porque no nos corresponde. Sí le mostramos a partir de lo que salió ahí, lo que salió, o sea, que la misma persona lo ve, porque en un momento le pregunto, ¿qué tomaste conciencia? Yo por lo menos me manejo así, y ahí ve, tomé conciencia de tal cosa. Listo. A veces no sucede. Muchas personas no logran tomar conciencia. Entonces esa persona en realidad
más que hacer la terapia de codificación, fue a charlar un rato, tal vez le hizo bien, pero no generó, digamos, despertar mental, no tomó conciencia. Bueno, tal vez más adelante se tendrá que hacer una nueva sesión, eso después se acuerda. Yo por lo menos es lo que para mí, de la forma en que yo me manejo, no sé, las chicas. Bien, Valeria, vamos contigo. ¿Qué nos dices de este argumento que, como decía también, lo quiero ligar con lo que comentó Mariana? Es como coaccionar o como decirle a la persona qué es lo que tiene que hacer, como decirle, indicarle que tiene que alejarse a veces de familiares, que esto es algo que también se dicen algunas personas, y es como que solamente haciendo lo que yo te digo es como te puedes sanar. ¿Esto es así? ¿Esto es incorrecto? ¿Qué nos dices, Valeria? Mira, desde mi experiencia tuve 2 etapas. La primera etapa que fue cuando descubrí la biodescodificación, que quería meterle los conceptos a todo el mundo a la fuerza y quería que todos estudiaran biodescodificación porque decía, esto está buenísimo y lo tienen que saber, y perseguía a todos por todos lados, pero no cobraba. Era como la consejera, más que nada. Llamaban amigas, llamaban conocidas y yo, tiene que ver con esto, tiene que ver con el otro, y era como, imponía ser la gurú, pseudo gurú, hasta que me profesionalicé y empecé a atender en sesiones. Después de estudiar PNL me di cuenta que el arte de preguntar y repreguntar y parafrasear a la persona tiene que ver con hacerle despejo de su propio mundo. Entonces, nunca sería ni un gurú ni una guía de nada, porque en realidad yo lo que hago es mostrarle a la persona cómo es que habla, que se escuche, que se vea y que comprenda qué es esto que está diciendo. Entonces, pero a mí personalmente me llevó una madurez, ¿sí? Me llevó a madurar mi personalidad, mi conducta, y poder formarme para poder después ayudar y acompañar. Sí, perfecto, gracias. Etelvina, ¿qué nos comentas de estos argumentos? Bueno, para mí, personalmente, la persona que viene a biocodificar es una persona que se anima, entonces no es una persona que, con todo respeto, porque yo todo lo que es lo holístico tiene un sentido terapéutico, pero que vos vayas a una persona a que te lea el tarot, ¿no? Yo desde mi conocimiento y de todas mis investigaciones entiendo que nuestro inconsciente siempre busca reafirmar creencias que nosotros tenemos. Cuando nosotros rompemos con eso, es como decir, le pido al universo paciencia. Bueno, ¿qué va a ser el universo? La fuente creadora, Dios o la vida, ¿no? Te va a traer circunstancias donde vos pierdas la paciencia para que vos entiendas que es donde vos tenés que trabajar, es como hacer ejercicio, ¿no? Entonces, yo creo que la persona que tiene, en definitiva, un carácter en el cual no pueda poner límites, o sea esto, ¿no? De que me dijo y es mi salvador y deposita en el otro, tiene generalmente por ahí un carácter un poco más débil, más cobarde, y no, digamos, puede ser que haya algún que otro profesional que, por yo escuchándolo a las chicas y demás, y en mi caso personal, yo tomé la terapia para encontrarme conmigo y desde ahí me volví terapeuta, ¿no? Desde una cuestión personal. Cuando uno por ahí se forma, desde que le gusta, pero no lo pasó por su historia, ¿no? Por ahí puede ser que tenga esto, por eso digo, no me ha pasado de que me hayan venido así. Por ahí me dijeron, sí, tomé una sesión, pero no me gustó lo que me dijo, no entendí, que es muy común eso. Yo siempre les digo, quizás lo que hablemos hoy, ahora te caigan fichas así, y de acá a un año te van a seguir cayendo fichas de un montón de cosas, porque uno se empieza como a despertar, y a despertar todos esos sentidos, y a hacer nuevas conexiones neuronales. Entonces, volviendo un poco a lo que decía, hay un público en el cual, y tiene que ver con reafirmar las creencias de determinado público en el cual todo el mundo me estafa, todo el mundo me miente, y yo busco todo el tiempo relacionarme en ese ámbito. Son patrones, todo esto se puede desprogramar, ¿sí? Porque tiene que ver con historias del árbol, mías, vivencias, y en el lugar en el que es mi zona de confort, y yo prefiero victimizarme y
digamos, ir y decir, no, me habló mal, me dijo que yo hice esto, o me culpó, y en realidad es la percepción de cada uno. Y ahí es un tema, digamos, muy personal de cada persona. Yo por eso en ese sentido trato de ponerme, desde mi entendimiento, en la historia de esa persona y tratar de llevarla en un contexto en el cual se vea, se conozca, y también contarle cuestiones que me han pasado. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar biodecodificación, yo no tenía un carácter como para poder, digamos, exponerlo de una forma, sino, o sea, muy, muy de libro, ¿no? Entonces a mí personalmente, yo empecé a engordar, a aumentar de peso, porque mi inconsciente tenía una información que quería dar al mundo, y no tenía yo el recurso, desde el respeto en la familia, desde cuestiones que yo tenía que sanar con mi autoestima y con un montón de circunstancias. Entonces, digo, qué loco, porque uno después lo entiende, lo procesa, y esto también, de que a veces uno, como contaba Valeria, esto que uno a veces quiere cargarse al otro y salvarlo a toda costa, y son heridas nuestras, digamos, que uno tiene que aprender a sanar, que el que te busca, te tiene que buscar desde un lugar que respeta tu opinión, y yo personalmente le digo a la persona, yo lo veo de esta forma, a vos te resuena, ¿qué tomás de esto? ¿Qué me preguntarías? O sea, siempre poniéndome en lugar de la historia del otro, y que no tiene la misma conciencia ni la misma vivencia que yo. Viene desde otro lugar, y desde ese lugar me va a hablar. Entonces tratar de como llegar a un concilio entre las creencias mías y las del otro. Porque en definitiva somos un manojo de creencias todos, y cuando aprendemos a desprogramarnos y decir, bueno, ahora creo que me va a ir bien en todo lo que haga, y empezás a hacer afirmaciones, empezar a trabajar con programación neurolingüística, porque es muy importante lo que uno dice y cómo lo dice. Entonces, desde ese lugar, uno empieza como a empoderarse también. No todo te va a funcionar, este es un camino que uno va buscando, uno trata como profesional también de enriquecerse, como decían las chicas, ¿no? De estudiar otras alternativas, otra forma de comunicarlo, lo que ya uno entiende y sabe, pero es un camino de autosanación, y en ese momento las vidas que tocamos, que nos buscaron, también, digamos, nos enriquecemos entre todos. Pero yo no lo veo, digamos, como algo, yo creo que es particular de la persona, el sentirse que deposita todo, nos abandonamos en la pareja, nos abandonamos en el psicólogo, nos abandonamos en el médico, y es parte de una carencia nuestra. Y estas charlas de despertar de la conciencia y difundirlo, la información es esta, hay otro camino, y nosotros le tenemos mucho miedo al cambio, que está como demonizado también. Y sí, en la biodecodificación vos ves, sos consciente, entendés, entonces decís, lo puedo hacer diferente, hoy lo sé, o no puedo soltar esto. Pero te reconoces y te aceptás, y hay que trabajar la aceptación, hay que corrernos de la resignación y empezar a resignificar la palabra, lo que decimos, qué significa, cómo hablo, qué me estoy diciendo, qué estoy contando. Entonces, cuando vos le vas dando todos esos tips a la persona que llega a vos, sin duda es un antes y un después, sin duda, quizás tenga un proceso más largo que el mío, o más corto, porque somos todos distintos, pero yo creo que tiene que ver con la particularidad de la persona, y bueno, es como todo, ¿no? Por ahí a uno no le resultó una terapia y comenta que no funciona, como a otro sí, y fue un milagro, pero es el momento de cada uno de despertar y de decir, bueno, a partir de ahora yo me enriquezco de otra información, yo voy por otra corriente y pruebo otras alternativas. Cuando ya se cansó de ir al médico y no tener una respuesta, cuando ya estuvo muchos años de terapia y por ahí no se encontró, porque tampoco, o no quería hacer terapia porque no le gustaba lo que el psicólogo le decía, porque también es exponerte, ¿no?, uno mismo en lo que es la psicología. Y bueno, tiene que ver con el cambio de cada uno, y desde este lugar empezar a ver que hay otras alternativas. Y yo personalmente trabajo con las personas desde su historia, y generalmente es una consulta. Entiendo que hoy las terapias las alternativas son un poco más rápido, vamos más rápido, tenemos otra apertura, tenemos mucha información, todo el tiempo estimulándonos, entonces tenemos otra conciencia que por ahí hace
5, 10, 20 años atrás, donde todo esto quizás también eran temas tabúes. Entonces, sí, la persona queda abierta por ahí alguna consulta, pero en mi caso, por lo menos siempre se va con algún taller para ponerlo en práctica, ya depende de la persona y de lo que esté buscando, y obviamente las dudas siempre uno está abierto a esa comunicación, pero es así, es una sesión por enfermedad, la primera vez obviamente se tocan un montón de cosas, y si yo considero, sí le digo, veo la personalidad de la persona que viene a ver, valga la redundancia, y veo cómo está parado para que se lleve todo el combo, o tengamos que vernos más veces, porque a veces es un poco el entrar en conciencia de que uno tiene el poder, pero cómo, y yo esto, y todo, procesarlo, es complejo, somos complejos. Entonces, desde ese lugar, decirle, me gustaría verte en otra sesión, y tocamos estos otros temas, y también siempre le dejo libre albedrío a la otra persona para que no sienta que está atado a tomar sesiones y sesiones toda la vida, ¿no? Sino que esto es así, como rápido, lo tomo, cosas fáciles, hay que ser como un poco más prácticos en todo, y desde ahí uno después elige, ¿no? La persona, si le sirvió o no. Yo siempre igual le digo que de acá a un tiempo van a empezar a caerle fichas y va a empezar a entender algunas cosas que hoy no las escuchó en su parte consciente, pero el inconsciente está atento a todo, y bueno, y van surgiendo, mismo cuando empezás a hacer la reflexión y la conexión con uno en todo este camino, te acordás de una profesora que en un momento te alentó, muy crucial de tu vida, y empezás a ver todas esas guías que encontraste, y que por ahí no las tuviste presente, ¿no? Pero bueno, cuando uno empieza a hacer este trabajo, este camino, empiezan a aparecer todos esos mentores en nuestra vida que sin duda nos llevaron al momento en el que estamos hoy, por ejemplo, nosotros acá. Así es. Yo creo que, sumando un poquito a lo que han comentado, yo me identifico con esta parte de que todo es también como un proceso. Yo también, cuando conocí lo primero de la descodificación, fue primero querer saber todo, y después como querer contárselo a todos y que todo el mundo lo entendiera y que todo el mundo cambiara su forma de ver las cosas. Y yo creo que es la necesidad interior de uno, ¿no? De ese cambio y de comprender todavía. Y después vas evolucionando y bueno, vas comprendiendo y vas aprendiendo que también, pues cada uno tiene su proceso, y cada uno cuando busca algo, pues lo va a encontrar, y si no, pues no tiene por qué estar en el mismo camino, ¿no? Entonces, al final, yo, pues lo que he estudiado por mi cuenta de descodificación ha sido principalmente para aplicarlo en mí, ¿no? Porque claro, pues todos pero tenemos es la necesidad de sentirse acompañado, porque nosotros, como somos seres de manada, o sea, vivimos en grupo, entonces por eso nuestra necesidad, como dijo Vale, de entrada yo quería convencer, a mí me pasó lo mismo, o sea, yo le pasaba toda la información y nadie quería escucharla. Entonces era una frustración, porque yo me sentía bien, abierta, y necesitaba compartir, pero no tenía con quién, porque esta es nuestra identidad de grupo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estoy solo, pero bueno, evidentemente los procesos evolutivos te llevan a estar solo, porque si no, no puedes evolucionar. Es como que es la necesidad de la evolución, tiene que ver con la soledad. Son momentos claves. En el grupo vamos a seguir siendo parte de lo mismo. Después ese grupo se te va a ir, o sea, porque a mí después me termina, ay, haceme la biodecodificación, familiares, contame de qué se trata, hoy un médico, colega, ¿de qué es la biodecodificación? Y yo, por ejemplo, en mi ámbito, perfil completamente bajo. Yo a nadie le explico nada, porque entiendo que hay unas estructuras. El que quiere tener una apertura me va a venir a hablar. Y así fue que he biodecodificado a médicos. Entonces, para mí eso es como, bueno, el proceso. Pero tuve que entender que la necesidad de grupo era parte también de salir de esta estructura, porque correrme era necesario. Y me cuesta todavía, porque voy evolucionando en otras partes y quiero llevar y no se puede. Es parte de esto, pero bueno, creo que la toma de conciencia hace que uno, cuando lo transita en paz. Y eso es clave, la paz interior, que estoy bien, estoy yendo bien, este es mi camino y está correcto. Y después todo se va a ir acomodando, todo, solo. Así es. Bueno, pues quiero agradecer porque el tiempo se ha ido volando por esta charla.
Y bueno, pues por ahí han quedado algunos argumentos al aire, así que ya veremos si en alguna otra oportunidad podemos debatirlos, podemos platicarlos. Así que quisiera ya pues que me digan si tienen algún mensaje final, algo que quieran aportar, sobre todo para aquellas personas que quizás desconfían de esto, que quizás no se atreven, pero que tienen la curiosidad al mismo tiempo. Pues bueno, no sé qué les puedan decir o qué les quieran comentar, y al mismo tiempo que comenten pues sus redes sociales, qué es lo que están haciendo, las sesiones, todo lo que quieran compartir al respecto de esto. Vamos a empezar con Etelvina. No te escuchamos. Tenía muteado, perdón. El mensaje es que, bueno, uno tiene que ser curioso, que no quedarse con, justamente para evitar esto del gurú y demás, no quedarse con una sola campana, sino que investigar, buscar, encontrarse uno en la información, y eso tiene que ver con diversificar los contenidos, ¿no? Desde ese lugar uno empieza también a conocerse, a conocer otras terapias también que apoyan, y que todo, desde mi lugar, yo siempre le busco el basamiento científico y lógico, y bueno, y tiene sentido, y yo siempre le busco desde ese lugar, porque bueno, yo funciono de esa forma. Entonces ese es el mensaje, ¿no? Que uno no tenga miedo, que uno investigue, que uno se exponga a ver otra realidad, a replantearse su sistema de creencias y la educación que recibió, y que uno se conozca para saber que a veces nos dijeron que era rico, no sé, el dulce de leche, y capaz que a mí nunca me cerró el dulce de leche, y hoy me atrevo a decir no me gusta, ¿no? O sea, empezar a conocerse desde ese lugar, desde replantearse, ¿no? El sistema de creencias. Bueno, y bueno, a mí me encuentran en mis redes sociales, en Facebook como Tete Torres, que es un apodo que tengo, y en Instagram con @etel con doble T, de ahí viene el TT, etel con doble T _GT, y después, bueno, WhatsApp 11 65 14 21. Así que 55 14 21, perdón. Y bueno, no molesta ninguna consulta, abierta, estoy completamente bueno, transmitir desde mi experiencia, y obviamente si se quiere hacer una consulta formal, por supuesto que también. Así que muchísimas gracias por el espacio y por darnos este tiempo a las personas que se conectaron, a mis colegas también, porque gracias a ella también aprendí muchísimo. Así que mil gracias. No, gracias, Etelvina. Vamos con Valeria. Bien, bueno, primero agradecerte, Aarón, por este espacio nuevamente. Siempre pero me voy feliz porque aprendí, me encantó escuchar las chicas, la verdad que hermosos los testimonios y sus enfoques, la mirada. Aprendí un montón porque al intercambiar estas miradas, yo me llevo una reflexión hoy en la almohada, seguro que voy a estar taca. Algo me va a bajar. Y bueno, agradecer primero. Después, contarles que yo tengo una escuela de biodescodificación digital, y los invito a los que les gustaría curiosear, como dijo Etelvina. Primero, que soy una apasionada de la biodescodificación, que lo recomiendo como un entrenamiento mental para todas, para todos, porque como a mí me ayudó tanto y ya es una filosofía de vida, creo que conocerse es importantísimo en estos tiempos. No podemos ponernos en manos del universo, por ejemplo. Creo que somos los creadores de ese universo, y que ahí depende de nosotros poder generar la realidad que queremos. Y para eso tenemos que conocernos, cómo pensamos, qué creemos de la vida, de todo, de nosotros. Así que en ese entrenamiento mental yo puse una escuela digital de 9 meses, donde aprendemos a conocernos, nos craneamos, nos mapeamos, 9 meses nos autodecodificamos. Y si no es mi escuela, les recomiendo que estudien en donde sea, porque en realidad es mi mayor deseo que se aprendan a decodificar, ¿sí? A cada uno de ustedes. Así que más que eso no puedo decir. Mi red social se llama Holística Group en Facebook y en Instagram, y nada, ahí me pueden encontrar. Así que bueno. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Valeria. Vamos con Mariana. Bueno, un gusto también haber compartido esta noche con todos ustedes, la verdad, para mí un placer.
Y como siempre les digo, la medicina tradicional hoy ha quedado corta, como médica lo digo, y por lo general necesitamos recurrir a otras terapias holísticas, así que hay que animarse, buscar la que más les convenga, las que más sientan, las que más resuenen, ir por ahí, porque todo el complemento que uno puede hacer a la vida es maravilloso, y a escucharse, aprender a meditar, a estar con uno mismo, meterse para adentro como la tortuga en el caparazón, porque ese es el lugar más certero que seguramente vamos a encontrar todas las respuestas. Y los invito a seguirme en las redes, yo estoy en Instagram, doctora-Mariana Cocusa, sino en Facebook y en YouTube como Mariana Cocusa me encuentran. Los miércoles a las 18 horas tengo un programa en directo en YouTube, en el canal de Quinta Dimensión Online que creó Claudio María Domínguez. Mi programa se llama Medicina Integral Consciente y invito a un montón de gente porque considero que la medicina, este nombre que también creé. Ay, la hemos perdido, me parece. Sí. Bueno, a ver si ahorita regresa Mariana para que termine de comentarnos esta parte. Pero bueno, nada, agradecerles a todos ustedes, a las tres, por esta charla, por todo lo que nos han compartido, que esta es la idea, simplemente poder, pues, exponer la manera de pensar o la visión que se tiene respecto a ciertas cosas, y yo tratando de exponer, pues, aquellos argumentos que, como les decía, de personas que a veces están en contra, pero algunos argumentos que de alguna manera me parece que no tienen también un cierto sostén bajo lo que es realmente la biodescodificación desde mi punto de vista siempre. Así que bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo a todos que aquí abajo en la descripción pueden encontrar las redes sociales de Etelvina, también de Valeria y de Mariana Cocusa. Solamente vayan ahí a la descripción de este video, ahí pueden encontrar los enlaces y pueden encontrar ahí sus redes y pueden ver todo el contenido que están compartiendo y pueden ponerse en contacto con ellas. También aquí abajo en la descripción pueden encontrar mis redes sociales. Y bueno, pues nada, no me queda más que agradecerles, invitarles a que recorran, si es la primera vez que estás en este canal, que recorras el contenido, y si es de tu agrado, pues que te suscribas y también que compartas los videos, que me dejes tus comentarios. Siempre estamos tratando temas de gestión emocional, de espiritualidad, de autoconocimiento, y bueno, pues también tratando de abrirnos a conocer, a escuchar la visión de otras personas. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes. Nos estaremos viendo el próximo viernes, 9 de la noche, para tomarnos otro café para despertar de la conciencia. Y bueno, como siempre les digo, la vida es como una taza de café. Todo está en cómo la preparas, pero sobre todo en cómo te la tomas. Así que Valeria, Etelvina, Mariana también, pues muchas gracias a las tres. Y nos vemos. Gracias. Hasta Un pronto. placer. Buenas noches. Gracias.